Saludos mis nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Bendiciones para este maravilloso día. De verdad, hemos llegado al miércoles 15 de enero del 2025 en mi programa 1140. Hoy quiero expresar tres cosas importantes. Entre otras, quizás mi condición ahorita de salud no está mejor y por eso que me disculpan que hablen más pausadamente, pero de verdad a todos mis seguidores y los que sé que se van a sumar aún más, debemos tener, aparte la cordura, la paciencia que corresponde a aquellos hombres y aquellas mujeres que no se permiten que se les robe la paz, en medio quizás de las angustias, en medio de aquella acelerado pensamiento de que lo que trae es enfermedades, traumas, decepciones, frustraciones, cuando vives de esa vida y sobre todo una sociedad venezolana que está enferma educacionalmente hablando, está enferma espiritualmente por la falta de la presencia en la vida de cada uno de Dios en algunos casos, y está enferma esa sociedad por el tema de los valores y los principios. Siempre hemos hablado que la dignidad no se negocia, pero se sucumbe muchas veces por su firmeza, su fortaleza. ¿Por qué? Porque tememos que el miedo no lo pasamos a la acera del frente, sino que creemos que vivir con él es la mejor solución. Y no es así. Por eso que introduzco esto. Indiscutiblemente, hoy día, por cierto, del educador, del maestro, feliz día a ellos, al maestro honesto, al maestro dedicado, al maestro abnegado, al maestro que ha entregado su vida a pesar del miserable sueldo que tiene y de lo que ingresa, todavía se dedican a formar principios, valores y lógicamente el fundamento educativo para que independientemente el nivel el cual se haya dedicado para la enseñanza hacia los jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, inclusive adultos, pues hoy es un gran día para ellos, que Dios los bendiga, y sobre todo admirable, repito, en una sociedad que está enferma educacionalmente, porque lamentablemente personas politiqueras de hace muchos años y en la actualidad el régimen se dedicaron a enfermar una sociedad para que no se formase, porque era la mejor manera de ellos controlar sus intereses particulares a través del poder. A ellos son los que menos les interesa que se forme una sociedad educativamente con un nivel importante que permita que este país, esta nación, pudiera en todo caso emerger de este sepulcro insolente que nos ha pretendido llevar el régimen de Maduro y inclusive de Chávez, y entonces poder emerger dentro de todo eso y surgir como esa águila, pues con conocimientos extremos, con la inteligencia, con la capacidad que tiene el venezolano como tal, ese venezolano de la esencia viva, del venezolano de bien, el venezolano que ama la justicia y la libertad, pues esa es la educación que tenemos que tener. Fíjense que a veces a nivel internacional muchos venezolanos se destacan y son número uno en lo que se proponen, porque tras el esfuerzo individual, pero la base que le dieron los buenos maestros, ahí están triunfando como tal. La sociedad tiene que ser así. Y para erradicar esa enfermedad educacionalmente empobrecida que y hoy enferma, tenemos que primero cambiar el sistema político que está ahorita resistiendo a su salida, que está podrido. Tenemos que cambiarlo obligatoriamente, un poco de trasnochados, mentirosos, etcétera, para poder entonces encaminarnos con un nuevo sistema, una nueva base moral y de principios educativos para volver entonces a ser una verdadera sociedad que construya una república firme
que debe ser bajo los principios básicos que se preocupó mucho el Libertador, pero que hoy están escasos, pero sabemos que los vamos a recuperar. Feliz Día del Maestro para todos. Escuché en estos días a alguien que en los procesos de transición como el que estamos próximos, como estamos viviendo ya, ¿no? Ya las postrimerías de entrar a esa libertad y a esa democracia que amamos, porque el régimen está en sus últimos toques, definitivamente. Se habla de que la transición hay que a veces tragar, dicen así, voy a decirlo escatológicamente, como se lo escuché a alguien, a los sapos de la falsa oposición y otros que son alacranes inclusive. Pero en Venezuela, definitivamente, los hombres de principios y de valores, sí, tenemos que vomitar a esos mal llamados dirigentes políticos y voy a narrar en un punto a qué obedece este editorial. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, cuando se refiere a aquellos tibios, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. Allí la manifestación del Señor y del Espíritu Santo revelado es grandísima. Dice, y vomitaré al tibio, al que quiere estar con el bien y con el mal, pero al final para sus propios intereses. Oiga bien, los vomitará. Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero no puede ser tibio. No solamente en la fe y en la espiritualidad, en los hechos de la vida, en lo que a ti te dedica. Hay muchos politiqueros de eso y otros que le siguen, inclusive, que son tibios. Por eso que no hay cabida a ser tibios e indiferentes. Recuerda que Dios tiene en la mano realmente la vara de la justicia. Por allí, hoy 15 de enero, 7 años de la masacre del Junquito. Un líder, oiga bien, un líder nunca muere. En el título de hoy, al basurero de la historia. ¿Quién es? Ya vamos a narrarlo. La dignidad no se negocia. Acabo de referirme a ello. Hoy, 15 de enero, se cumplen 7 años de la masacre del Junquito. El genocida de Alexander Granco Arteaga, cabeza del DGCIN y de esos mercenarios del régimen, lideró el ajusticiamiento contra Oscar Pérez y su grupo de patriotas, inclusive, hay que recordar, a una joven, zuliana, que estaba estaba embarazada. Ahí murieron 3 zulianos en ese grupo. Pero digo, en este momento, a la memoria de ese gran hombre que no creían cuando andaban en el helicóptero por allí, algunos dudaban, no de ellos, los que sí creímos desde un principio, porque hacíamos algo, sabíamos que eso no era ninguna patraña ni jugarreta, era un muchacho, un joven decidido, con un ideal claro. Por eso que yo siempre insisto, hay que seguir ideales, no personas. Ahí está el hombre de éxito, porque ese no lo hace cambiar nada. Ese está caliente y claro, el que sigue los ideales y sobre todo si son los ideales libertadores. Su muerte y la de miles connacionales no habrá sido y ni serán en vano, al igual que los de los presos políticos actuales. Su secuestro, su aprehensión no será en vano. De eso estaremos muy claros. A pesar del sufrimiento y el padecimiento de las familias y todo lo que pueda estar pasando, no será en vano. Venezuela será libre y más pronto de lo que muchos se imaginan. Dios todavía no ha actuado como tal y está a punto de hacerlo con los instrumentos, con los hombres y mujeres que ameriten que él utilizar para ese firme propósito de liberar a nuestra nación de la pesadilla del mal, de los engendros diabólicos que asumen el poder de forma ilegítima, ilegal, y de estos asesinos que tendrán que pagarla no solamente con el peso de la justicia terrenal, sino
inclusive la justicia divina, que sobre ellos va a caer y sobre su descendencia claramente. Senadores presentaron proyecto de ley para aumentar a $100 millones la recompensa por la captura de Maduro. Y él fue presentado formalmente para que esa ley sea aprobada. Sabemos que en cualquier momento será aprobado. Ya no solamente son los $25 millones que pesan sobre Maduro y sobre Diosdado y los 15 sobre Padrino López. Recordando que ahorita Maduro superó a la cantidad que tuvo Bin Laden y todos ellos, y supimos ya al final que les tocó a ellos. Miren cómo los tienen, y ahora 100 millones. Muy pendiente. La hora de Venezuela está por llegar. Falsa oposición, perdón, antes de ir a lo de la falsa oposición. El grupo IDEA, que lo conforman 31 expresidentes de las repúblicas, de algunos países, de 31 países, y el mismísimo secretario general de la OEA, Luis Almagro, han pedido formalmente y inclusive ofrecen las condiciones del sitio y todo para que Edmundo González Urrutia sea juramentado. Yo creo que don Edmundo ya no hay más. Ahorita está en Guatemala, por cierto, de gira. Ellos decían que no saben para dónde había cogido los que siempre dicen disparates por ahí en las redes. Está en Guatemala, reuniéndose con el presidente de Guatemala. Pues yo creo, don Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, tú que también tienes la palabra y la voz cantante como líder nacional de este proceso histórico libertador, yo creo que llegó la hora de que asuma la posición de juramentarse, por lo que inclusive expliqué en el programa del día de ayer, ¿no? Y creo que se hace urgente y necesario que él tome la decisión, ya no hay mañana, para que se juramente. Cuidado, con el apoyo internacional no se juega. Lo tienes en este momento, don Edmundo González Urrutia, debe asumirlo y ponerlo en práctica. Porque mire lo que pasó con el nefacto Intirenato. Después de tener un apoyo de 50 naciones, más el presidente de la República, etcétera, todo ello no supieron aprovechar el escenario, sino que se volvieron corruptos y después les retiraron todos, porque vieron que no había decisión y estaba el G4 metido allí e hicieron desastre. Pues la historia, como es cíclica, pero con actores diferentes, en este momento vuelve a presentar la gran oportunidad, y usted no es Guaidó, usted fue elegido soberanamente por una mayoría determinante en un proceso electoral con todas las vicisitudes, a veces y con vestigios de ilegalidad, como lo quiso presentar el régimen con las instituciones arrodilladas a ellos, que posteriormente creó el fraude, pero usted ganó porque la voluntad de un pueblo lo eligió, señor Edmundo González, y usted es el presidente. Ahora formalícelo ante esa invitación que le están haciendo el Grupo IDEA, el secretario general de la OEA, y muchos de nosotros que lo venimos insistiendo. Yo lo vengo insistiendo en los últimos programas grandemente, y lo había dicho antes. No vacile. Cuidado, cuidado, don Edmundo. Es ahora o nunca. Ahora sí, la falsa oposición pasará definitivamente al basurero de la historia política en este país. Y el pueblo lo sabe. Millones de venezolanos lo sabemos dentro y fuera de esta hermosa república. Su silencio cómplice y ser una oposición complaciente. Ayer se reunieron con el psiquiatra Jorge Rodríguez, arrodillándose casi de forma, yo no diría casi, complaciendo al régimen en las patrañas electorales que él está preparando, y con un capítulo de querer, con una actitud de querer pasar el capítulo o pasar la página del 28 de julio. Todos y cada uno de los personeros que estaban allí, 32 partidos, entre comillas, inscritos en el CNE del régimen, supuestamente participaron 30.
o 31. Eso implica, ¿y qué dice eso? Se dice que no son personas que están con el país o con el pueblo o con esta nación verdaderamente y que no caminan hacia la justicia, hacia la democracia, hacia la libertad. No, son falsos personeros que tienen que pasar y van a pasar al basurero de la historia política, porque lo que buscan son prebendas, contratos con el régimen, mantener el status quo ese que le da el estar cerca de ellos con sus negocios mal habidos para mantenerse. Se ha descubierto cantidades de millones de dólares que tienen en cuentas tanto en Estados Unidos como en otros países. Viven, pues, a todo dar. Y como no quieren cambiar el status quo, que prefieren seguir recibiendo dineros mal habidos, esos tibios, ¿no? Pues también va sobre ellos caerá el peso de la justicia. Ya el repudio de los venezolanos lo tienen. Pero aquí se incluyen tres cosas. Quienes pasan directamente porque juegan o tratan de jugar el doble juego en su silencio cómplice. Un Capriles, definitivamente, que juega para todos lados. Un Manuel Rosales, un Henry Ramos Ayú, que son definitivamente cobardes, que son una putrefacción, una rata verdadera de cañería. Oiga que se los digo. Que asistieron a esa reunión, inclusive que invitaron los entre comillas, gobernadores de oposición. El que no fue envió a alguien. En el caso del Zulia, Rosales sigue en los Estados Unidos, tratando de no declarar como siempre, para prestarse al juego a ver para dónde se acomoda, que así ha sido Manuel Rosales. Triste que aquellos que todavía lo siguen. Pues lo copian al líder. Pues. Y luego, entonces envía al doctor Juan Barbosa. Lamentable Juan, un gran amigo, pero que lamentablemente cae en eso. Por órdenes, también ha hecho dinero al lado de Rosales y los hijos de Rosales. Y se fue Juan Barbosa a representar a Manuel Rosales, allá en la reunión de Jorge Rodríguez. Ella estaba. Y así el gobernador de Cogede, Galíndez, el de Barinas, Garrido, que todos ya habían dicho, ya habían mostrado lo que son, ¿no? Igual que Morel Rodríguez, que no asistió, pero envió a alguien. Pero lo más grave, inclusive del Nuevo Tiempo, que no solamente fue Juan Barbosa, sino un dirigente, un miembro de la Dirección Nacional del Nuevo Tiempo. Sí, confirmó las dos cosas. Esto demuestra la putrefacción de esa clase política que definitivamente van al basurero de la historia y que nosotros los venezolanos de bien sabemos que los vamos a enviar allí y no les vamos a dar cuartel en ningún momento. Ellos tuvieron los resultados de sus tarjetas el 28 de julio, que fueron casi cero, porque la gente los repudia y los rechaza. Ahora bien, yo cierro este capítulo tan desagradable con lo siguiente. Ese no es el dolor de cabeza de nosotros. Por eso que dije al principio, cuando dijo esa persona que en los procesos de transición a veces hay que tragar algunos sapos provisionalmente. Pero en Venezuela, ninguno de esos sapos tibios podemos tragarlo, porque la indigestión ya ha sido muy grande en el transcurrir de la historia por lo que representan. Hay que vomitarlos. Y vomitarlos de tal manera de enterrarlos y dejarle a Dios que los vomite y sobre la justicia de Dios debe ser implacable para ellos por haber engañado a tantos venezolanos y haberse enriquecido con los dineros de todos los venezolanos y haciendo ver cómo padece el pueblo venezolano esta crisis humanitaria. Ellos, corresponsables de la desgracia, pagarán en todo momento. Más claro, imposible. Y cierro el programa en materias regionales. Ya hablé del que ya pasará un momento de ser el innombrable, como es Manuel Rosales. Ya hablé de él y vimos cómo cree que este estado es de él y es su parcela, así como las fincas que él tiene, ¿no? Como sus haciendas hechas de la corrupción. Pues cree que el Zulia es una hacienda para él y puede dirigir desde allá, desde Estados Unidos, que supuestamente que se está haciendo exámenes, a lo mejor se está estirando las arrugas otra vez. No vale la pena ni saliva. Pero hay un tema
importante que es la alcaldía de Maracaibo. Lo vivido ayer en la alcaldía de Maracaibo y las amenazas que hoy amanece el contralor chavista, que amenaza y dice que le da 72 horas, 48 horas, perdón, digo, 48 horas, 72 horas, al alcalde encargado, Adrián Romero, y al presidente de la Cámara Municipal, Omar Molina, para que definitivamente desistan de qué, pues vengan y se convoquen a una sesión, posiblemente sea mañana, convoquen a una sesión para que reconozcan en plena sesión a Nicolás Maduro como presidente usurpador de Venezuela, no legítimo. Eso es aberrante, esa acción. ¿Qué tiene que ver un contralor en esa materia si su materia o su competencia es bien clara? El control perceptivo, el control de los bienes, llevar la evaluación y las auditorías como tal. Hasta ahí llega su función. ¿Qué tiene él que venir a amenazar a un alcalde o a un presidente de la Cámara para que tome una decisión de ese carácter avergonzante? Y bueno, otro sapo más, ¿no? Entonces esa bancada del PSUV, ya instinto partido que está mal, pues él por su apetencia de querer ser candidato a alcalde, ¿no? Después de esta llovizna, de esta cosa, ¿no? Pues viene a imponer. Esas no son funciones de un controlador, señores. Haya usted Adrián Romero, haya usted Omar Molina, y los demás miembros del bloque democrático opositor, que vayan a sucumbir o a ceder ante ese barbarismo de un hombre que no tiene competencias para esos señalamientos. Allá ustedes, porque si ustedes deciden apoyar por miedo, se convierten entonces en cobardes, y esos cobardes, pues al apoyar la moción que pretende la bancada chavista de llevar para que ustedes reconozcan a Nicolás Maduro Moro, pues sépanse desde ya, y se los advierte este servidor José Contreras, que estuvo ahí, por cierto, ¿no? Y hoy sí no voy a callar. Si ustedes aceptan esa condición, tengan por seguro que no solamente los maravinos, dignos, honorables, ¿no?, sino todo el estado Zulia y Venezuela entera los ha de señalar a ustedes por cómplices si sucumben a esas pretensiones por un hombre que no tiene cualidad ni condición para poder amenazarlos a ustedes. Que yo conozca a Adrián Romero y Omar Molina no tienen rabo de paja. Así que, ¿cuál es el miedo? ¿Qué pueden hacerle? Ese tipo, nada. Que van a imputar entonces oficialmente a Rabaspredi para que Rafael Ramírez sea imputado para que ustedes pierdan control. Eso es lo que va a hacer. Ya ustedes saben que eso es un destino. Así que en ustedes queden en su conciencia moral, y los concejales que están allí, si aceptan esa condición de sucumbir, entrarán en el basurero de la historia. Ustedes deciden, o van al basurero de la historia o se consagran como hombres valientes, luchadores de verdad por la dignidad y la libertad. La dignidad no se negocia. Adrián Romero, Omar Molina y los demás que le acompañan. Manténgase firme. Ustedes lo han demostrado hasta ahora. Espero y confío que haya de ser así. Por la libertad y la justicia. Por el honor, la dignidad y la voluntad suprema de un pueblo que ha decidido ser libre. Y cierro mi programa como desacostumbrado. Digo pues, por la gracia que me ha dado a cada cual de esta está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que si el que debe tener, sino piense de sí con tu cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable de Dios,
agradable y perfecta. Ahí te lo dejo. De Romanos, capítulo 12. Que Dios los bendiga. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? No dejes de orar por Venezuela y por este servidor, que quiero seguir adelante, luchando con fortaleza para que Dios pues nos acompañe y nos lleve a la victoria final. Justicia y libertad, Venezuela.